Cada día nos enfrentamos a un mar de decisiones. Algunas son pequeñas y sin importancia, pero otras tienen un mayor impacto en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿a qué político votar? ¿Debo probar lo último en dietas? ¿O enviar un correo electrónico me hará millonario? Nos bombardean con tantas decisiones que es imposible decantarse por la decisión correcta cada vez. Pero hay muchas maneras de mejorar nuestras posibilidades y una técnica particularmente eficaz es el pensamiento crítico. Esta es una manera de acercarse a una pregunta que nos permite deconstruir cuidadosamente una situación, revelar sus problemas ocultos como los prejuicios y la manipulación y tomar la mejor decisión. Si la parte crítica suena algo negativo, es porque en cierto modo lo es. En lugar de elegir una respuesta porque parece y suena bien, una persona que usa pensamiento crítico sopesa las alternativas disponibles y las examina con escepticismo. Con la ayuda de las herramientas que están a su disposición, dejará de lado todo salvo la información más útil y fiable. Hay muchas maneras diferentes de acercarse al pensamiento crítico, y aquí se describe un proceso en 5 pasos que puede ayudarte a solucionar cualquier problema. Primer paso, formula tu pregunta. En otras palabras, debes saber qué buscas. Esto no siempre es tan sencillo como parece. Por ejemplo, si te decides a probar lo último en dietas, otros factores pueden complicar tu motivación para hacerlo, como la afirmación de que se pueden ver resultados en solo 2 semanas. Pero si adoptas tu enfoque con una visión clara de lo que tratas de lograr con la dieta, sea bajar de peso, una alimentación más sana o una recarga de energía, esto te ayudará a navegar a través de esta información de manera crítica, encontrar lo que estás buscando y decidir si este nuevo capricho realmente se adapta a tus necesidades. Segundo paso, recopila tu información. Hay muchos datos, así que tener una idea clara te ayudará a determinar lo relevante. Si estás tratando de decidirte sobre una dieta para mejorar tu alimentación, a lo mejor pides el consejo de los expertos o buscas los testimonios de otras personas. La recopilación de información te ayuda a sopesar diferentes opciones, lo que te lleva más cerca de la decisión que te ayuda a alcanzar tu meta. Tercer paso, pon en práctica la información, algo que se logra haciendo preguntas críticas. Frente a una decisión, pregúntate, ¿qué conceptos funcionan en este caso? ¿Qué suposiciones existen? ¿Es mi interpretación de la información válida lógicamente? Por ejemplo, en un correo electrónico que te promete millones, debes tener en cuenta qué factores están en juego en esta situación. Supongo que el remitente está diciendo la verdad. Basándome en la evidencia, ¿es lógico suponer que voy a ganar dinero? Cuarto paso, tener en cuenta las consecuencias. Imagina que hay elecciones y te has decidido por un candidato político con base en su promesa de bajar los precios de la gasolina. A primera vista, esto suena muy bien, pero ¿qué pasa con los efectos sobre el medio ambiente a largo plazo? Si el consumo de gasolina no baja debido a su precio, esto también podría causar un enorme aumento en la contaminación del aire, una consecuencia no deseada que es importante considerar. Quinto paso, considera otros puntos de vista. Pregúntate por qué tantas personas se sienten atraídas por la política del candidato político de la oposición. Incluso si no estás de acuerdo con nada de lo que dice ese candidato, considerar todos los puntos de vista podría aclarar por qué algunas políticas que no parecen válidas sí lo son para los demás. Esto te permitirá considerar otras alternativas, evaluar tus propias decisiones y en última instancia te ayudará a tomar más decisiones bien fundamentadas. Este proceso en 5 pasos es solo una herramienta y ciertamente no erradicará las decisiones difíciles de nuestras vidas, pero puede ayudarnos a aumentar el número de decisiones positivas que tomamos. El pensamiento crítico nos puede brindar las herramientas necesarias para enfrentarnos a un mar de decisiones y encontrar lo que estamos buscando. Y si muchos pensamos críticamente, eso hará del mundo un lugar más razonable. ¿Sabe qué cosa racional podría hacer ahora? Suscribirse a este canal. Siga satisfaciendo su curiosidad y ponga a prueba su pensamiento crítico con animaciones sobre todo tipo de temas, incluido cómo tomar la siesta perfecta y la historia de los gatos. Buenas noches a todos. Es un honor dirigirme a tan distinguido público y agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo de la sede Lima Este. El día de hoy hablaremos del pensamiento crítico en la lectura. Bien,
Continuando con la exposición de mis compañeros, los integrantes son Guerra Taife Janet, Orozco Ramos Rafael, Vallejos Medina Smith, quien le habla Tito Anjos Stephanie, Leandro Alba Catherine. Antes de continuar, les pediría por favor registrarse en el siguiente link que se estará compartiendo en el chat de Zoom. Bien, continuando con la presentación, mi compañera Catherine brindará unas palabras. El webinar a desarrollar el día de hoy busca a dar la importancia que tiene el pensamiento crítico en la lectura, teniendo como tema a tratar qué es el pensamiento crítico, siendo encargada de ello nuestra compañera Janet Taipe, continuando con la importancia nuestro compañero Rafael Orozco y finalmente con las estrategias para estimular su desarrollo nuestro compañero Smith Brandon. Y para ilustrarnos más sobre el tema, tenemos la participación del experto Eric López Sánchez, quien es licenciado en Comunicación Social y Educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, acreditó una maestría en Literatura Infantil, Juvenil y Animación a la Lectura en la Universidad Católica Sede Sapienzae, con un diplomado en Producción de Textos y Didáctico de la Lectura en la Pontificia de la Universidad Católica del Perú. Durante estos años trabajó en la concepción, planificación, autoría y dirección editorial de diferentes materiales, así como, por ejemplo, textos educativos, académicos, literarios, entre otros, desempeñando labores de corrección gramatical, ortotipográfica, y así como redacción de textos periódicos, académicos y literarios. Muchas gracias, Magíster, por acompañarnos en este webinar. Ahora le doy la pase a mi compañera Janet, que nos explicará qué es el pensamiento crítico. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Continuando con la exposición, con respecto al pensamiento crítico, se entiende que es una competencia que se va a desarrollar para poder discernir, y para ello necesitamos cuestionarnos, preguntarnos, interpelar no solamente el contenido de los textos, sino a partir de los propios contenidos, dar nuestra propia realidad. Además, es la capacidad de analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos, en especial de aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. El pensamiento crítico consiste en que las personas adopten conductas e ideas al momento de plasmar una opinión. Este tipo de pensamiento se utiliza para llegar de la forma más objetiva a la postura correcta que debería uno tener sobre un determinado tema. De esta manera poder desarrollar nuestra capacidad lectora, y si esto pasa, se estará desarrollando el pensamiento crítico. Según el autor Pablo Freire, pedagogo brasileño, 2017, decía que la pregunta es la base de toda pedagogía, y la pregunta parte de la curiosidad y el asombro. Es decir, sin pregunta no hay pensamiento crítico. Por consiguiente, se podría decir que la lectura está relacionada al pensamiento crítico, ya que a mayor sea la actividad lectora, mayor serán las interrogantes, las preguntas, ¿verdad? Y es ahí donde inicia el pensamiento crítico en la lectura. Voy a hacer un ejemplo para que se entienda un poco mejor. Al momento que empezamos a leer un libro, nos metemos de lleno al libro, ¿verdad? Nos metemos de lleno al tema. Y posterior a ello, ¿qué pasa? A veces empiezan a salir algunas preguntas, ¿no? Ciertas preguntas, ciertas interrogantes. Como por ejemplo, ¿por qué se refirió de esta manera el autor? ¿O por qué su final fue así? Y entre otras preguntas, ¿no? Que nos hacemos al momento de leer, ya sea al momento o al término también. Entonces, entre eso es cuando empiezan a salir las preguntas. Precisamente es ahí
donde ya estamos haciendo el pensamiento crítico de la lectura. Esto bien tiene como finalidad de poder orientar en la acción y aplicarlo en cualquier aspecto de nuestro día a día, incluida la resolución de problemas o la toma de decisiones, ¿no? Por lo que su ámbito de influencia da inicio desde el lado personal y no precisamente desde la adolescencia, sino desde la niñez. Gracias. Gracias, compañera Janet. Ahora le damos el paso al compañero Rafael, que nos hablará sobre la importancia del pensamiento crítico. Sí, buenas noches a todos. Bueno, bien, ahora yo voy a exponer acerca, ¿no?, sobre la importancia de la lectura en el pensamiento crítico. Como ya tenemos entendido, el hábito de leer y escribir nos va a permitir, ¿no?, comprender y usar una mejor forma de comunicarnos, conocernos a nosotros mismos y a poder compartir nuevas experiencias, ¿no?, de interacción. Siendo importante porque esta herramienta nos da beneficio, ¿no?, que nos va a brindar el pensar para la creación de ideas, para el uso del lenguaje. Si tenemos un buen nivel de lectura adquirido, vamos a impulsar este desarrollo de competencias intelectuales, que lo podemos denominar como destrezas mentales, ¿no?, que tenemos, por ejemplo, el estudio de la ciencia, de sabiduría, mejor toma de decisiones, la solución de problemas existentes, también ayuda a la memoria de la vida que podamos aplicarlo. Esta relación de avances implica potenciar la actividad mental, de comprensión, expresión y fortalece la concentración. Esto nos quiere decir que nuestro intelecto va a progresar, ¿no?, con el tiempo y con la constancia, porque estamos activando y utilizando partes del cerebro con la acción de leer y pensar, que son funciones generalmente de origen mental, ¿no? Por lo tanto, si seguimos este camino de la lectura tradicional, vamos a adquirir conocimientos en base a la buena práctica, ¿no?, que nos va a llevar al pensamiento crítico con unos beneficios específicos que voy a tocar, ¿no?, a continuación. Tenemos como primer beneficio que potencia el pensamiento. Esto nos quiere decir que la forma de pensar, al generar ideas, decirlas, expresarlas y también sentirlas, ¿no?, todo lo que estudiamos va a facilitar el proceso de razonamiento, haciendo que nuestro aprendizaje sea de una manera estimulada, ¿no?, por el lado intelectual. En la parte de conocimiento, creatividad e innovación también va a potenciar, porque el conocimiento obtenido es amplio, ¿no?, gracias a la lectura, lo cual va a incluir el desarrollo de una mejor creatividad para todo lo que vamos a realizar, ¿no? Más que nada, así que estamos en el ámbito de innovaciones, ¿no?, de creación de proyectos. Toda esta información nos va a abrir puertas a recrear todo lo que se lee, ¿no? Estimula la imaginación, como ya lo hemos dicho, que toma un papel importante para la creación y liberación de nuevas ideas que se van a convertir en grandes ideas para poder plasmarlas, ¿no?, en algún proyecto. En la parte de análisis objetivo, tenemos que al leer debemos interpretar, ¿no?, todos los elementos de dicha información, porque es una práctica que va a lograr reconocer claramente las ideas en ella y así poder comprender objetivamente lo que se lee y lo que se quiere transmitir y la relación que tienen estos componentes para entender en su totalidad toda la información que vamos a captar, ¿no? Por otra parte, en la creación de ideas tenemos que, para entender todo lo que nos rodea, vamos a emplear como primera instancia el pensamiento, ¿no?, que es una representación de todo lo que se observa, ¿no? Al utilizar la lectura para su desarrollo nos va a dar el acceso a la capacidad de poder formar mejores ideas desde un punto crítico. Por otra parte, también tenemos que esta actividad de la lectura tradicional nos ayuda a desarrollar la capacidad lingüística, ¿no? Leer es una habilidad con un amplio desarrollo de todos los aspectos del lenguaje, ¿no?, porque incluye muchos aspectos, ¿no?, de la lectura, verbal y no verbal, no digo la verbal y la oral, ¿no? Y que no solo se trata de mejorar la comunicación, sino que también influye en la capacidad de cómo interpretamos estas ideas y así poder construir un mejor mensaje de calidad, ¿no?, con una expresión fina y rica en ideas de la interacción verbal. En la parte de comprensión, expresión y fluidez también nos va a beneficiar y potenciar, ¿no?, porque la comprensión en la lectura es el punto de inicio para poder lograr el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Nos va a enriquecer el vocabulario,
todos los aspectos, como ya mencioné también, del lenguaje, la expresión oral, y con el tiempo y la afinidad afina la fluidez, ¿no? Permitiendo mejores habilidades de comunicación en general. Gracias. Muchas gracias, compañero Rafael. Ahora le doy paso a mi compañero Smith, que nos hablará sobre las estrategias en pensamiento crítico. Evaluación que está aquí información que es captada por la realidad o captada a través del texto. En la actualidad, hay muchas maneras de las personas pueden estimular Compañero Smith, no se te está escuchando bien. Tu audio está un poco... perdón. Ya, ahora sí. Perdón. Ok. Como les venía diciendo, bueno, el pensamiento crítico consiste en evaluar aquella información que es captada por la realidad. Y en la actualidad, hay muchas maneras en que las personas suelen estimular el pensamiento crítico en los niños. Por ejemplo, cuando ponen imágenes desordenadas donde ellos tienen que poner una secuencia, un orden. O cuando le hacen leer un párrafo o la parte de un texto, de un cuento, de una fábula, y ellos tienen que decir qué entendieron de esa partecita. O cuando hacen esos juegos de adivinanzas y todos los niños están, qué venía. Y esa también es una manera. El pensamiento crítico también está asociado a lo que es la toma de decisiones. Es por ello que también otra manera en que suelen estimular los adultos, los profesores, es cuando le hacen este planteamiento de pregunta metacognitiva. ¿Cómo crees que se sintió el personaje principal? ¿Qué hubieses hecho tú en dicho caso? Hoy he venido a enseñarles cómo estimular el pensamiento crítico mediante los 5 pasos. Estos pasos son los siguientes. 1. Primero se va a hacer la identificación del problema, formulando una pregunta simple. ¿Cuál es la problemática? Número 2. Se va a hacer la recopilación de toda la información recopilada. Vamos a hacer los datos más relevantes de la información. Número 3. Va a ser el cuestionamiento de toda la información que ha sido recopilada. Número 4. Va a ser la adoptación de una postura. De todo lo que hemos informado, todo lo que hemos considerado como datos relevantes, vamos a elegir una postura. Y como número 5 va a ser ya la emisión de nuestra conclusión, de nuestro propio criterio. Para que me entiendan, voy a hacerlo mediante un cuento sencillo, que muchos de ustedes seguramente ya conocen, como es El lobo y los 3 cerditos. Todos conocemos ese cuento, o la gran mayoría, ¿no? Vamos a aplicar nuestros 5 pasos para estimular el pensamiento crítico. Primero sería la identificación de la problemática. Cada uno entendería la problemática a su manera, porque cada uno tiene su propia percepción. Para algunos puede ser, digamos, el mismo lobo, para otros puede ser, digamos, el hambre del lobo, o de repente para algunos ya el desinterés de los hermanos menores al construir su casa con madera y paja sabiendo que hay un lobo feroz. Esa sería la identificación del problema. ¿Cuál es la problemática? Número 2 sería la recopilación de los datos importantes del problema. En este caso, en la historia, se empiezan a recopilar. Hay un lobo feroz andando por el bosque. A los hermanos menores les interesa mucho lo que es el juego. El hermano mayor es más precavido. Una casa de cemento y de ladrillos es más concisa y más fuerte que una casa de madera o de paja. Una que ha sido recopilada toda la información, empezamos a cuestionarnos. Toda pregunta aquí es válida para entender a mejor y a profundidad la problemática. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el lobo fuese bueno? Ahí la historia ya cambiaría. Ya no sería como la conocemos. O, ¿por qué el lobo quería comerse específicamente a los cerditos? ¿Por qué a ellos? ¿No había otros animales? ¿O qué hubiese pasado si los hermanos construían su casa de madera y de paja, los 3? De repente el lobo se los hubiese comido uno por uno. ¿Tan fuertes eran los pulmones del lobo? Toda pregunta es válida. Después pasamos a la cuarta, que es elegir una postura. De todo lo que me he cuestionado, toda la información que he recopilado, voy a adoptar una postura. Y esa postura puede ser, digamos, para algunos, el lobo no es malo, es el hambre que lo conlleva a ser malvado. O si el lobo fuese bueno, no hubiese destruido la casa de los cerditos, le hubiese tocado la puerta a cada uno de ellos, pidiéndole un poco de comida para que se pueda alimentar. O tal vez, si los hermanos menores hubieran construido su casa de ladrillos, el lobo nunca hubiese podido destruir la casa de los hermanos menores, porque en el primer intento se hubiese rendido.
Una vez de haber adoptado nuestra postura, vamos a hacer una emisión de nuestro propio criterio, lo que nosotros hemos pensado. Lo cual sería, por ejemplo, en este caso, teniendo en cuenta el cuento de los tres cerditos y el lobo, sería que los tres cerditos nos da a entender que con mucho esfuerzo y con mucha dedicación se pueden alcanzar metas esperadas. De caso contrario, el no dar suficiente esfuerzo, suficiente dedicación, no cumplirá, no nos permitirá alcanzar nuestros logros esperados, ¿no? Como es el caso, digamos, de los hermanos menores. Ellos priorizaban mucho el juego, por ellos que no lograron hacer, digamos, una casa tan fuerte y consistente, porque priorizaban muchas otras cosas. Acá en este cuento se ven, por ejemplo, también otros valores, como lo que es el esfuerzo, la solidaridad y la cooperación. Estos 5 pasos no solo se pueden aplicar también a textos así de fábula, así simples, también pueden ser implementadas en la realidad problemática, donde nosotros podemos hacerle como maestros para enseñarles a los niños. Imaginemos que los niños han recibido o han escuchado el cuento de Hansel y Gretel. O de repente han visto un programa que esté asociado a los dulces. O han visto alguna que otra película, como que es aquí relacionada con los chocolates, Charlie y la fábrica de chocolates. Entonces, empezamos con la problemática. Frutas y golosinas. Ambos son dulces. Entonces, iniciamos la identificación del problema como primer paso. ¿Qué alimentos son saludables y cuáles no? Esa sería la pregunta simple que nosotros pondríamos para que todos empiecen a entender la problemática. ¿Cuáles son los alimentos saludables y cuáles no? Luego, en el paso número 2, empezamos a recopilar información sobre la problemática. Para ello, a los niños les podemos decir, pueden consultar en cualquier fuente. Wikipedia, bibliotecas, o hasta en sus libros de texto de su colegio. Una vez que ha sido recopilada la información, van a empezar a cuestionar, a filosofar, para que me entiendan. Cuestionar todo lo que se ha recopilado. Por ejemplo, como esta pregunta. ¿Por qué es malo comer golosinas, pero no frutas, si los dos son dulces? Una vez que se hace el tercer paso, pasamos al cuarto paso, que es ya a la adoptación de una postura. De todo lo que he recopilado, todo lo que me he cuestionado, adopto una postura, siempre respondiendo a esta pregunta. ¿Qué debo consumir? ¿Frutas o golosinas? Una vez que se hace ya la adopción, hacemos una emisión de la conclusión, de todo lo que yo he entendido del problema, todo lo que he investigado, y de acuerdo a mi postura y perspectiva, donde podría ser de esta manera. Los dulces tienen azúcares refinados que no son saludables. En cambio, las frutas, aunque también son dulces, aportan fibras, vitaminas y minerales que son esenciales para el cuerpo humano. Eso sería todo. Gracias, compañero. A continuación se realizarán 5 preguntas donde cualquiera de los integrantes del equipo podrán responder. La primera pregunta. ¿Por qué es importante potenciar el pensamiento crítico en los niños y adolescentes? Bien, es importante porque nos permite reconocer, analizar y aprender a construir nuevos argumentos sólidos, como también va a permitir desarrollar la intuición y establecer conexiones entre las ideas que se tiene. Además, va a permitir identificar inconsistencias, como también reconocer los propios errores en base a los razonamientos y pues finalmente que se logre aprender y reflexionar acerca de la justificación bajo sus propias creencias. Ok, gracias. Sí, siguiente pregunta. ¿Qué implica para ustedes el pensamiento crítico? Bueno, implica mucho, ¿no?, en el poder desarrollar el pensamiento y también pues poder analizar lo que leemos, así como lo que escuchamos o vemos, ¿no?, antes de darlo como verdadero o darlo como nuestra propia opinión. Tercera pregunta. ¿Cómo potenciar el pensamiento crítico mediante la lectura? Sí, la lectura siempre nos va a ayudar, ¿no?, a tener un cerebro activo, ¿no? Se convierte en una puerta al conocimiento, a la imaginación, a la innovación y a la creatividad, como ya hemos mencionado anteriormente. Y todas estas características son propias del pensamiento crítico, ¿no? De esta manera, potencia la formación del pensamiento en sí como base para llegar al crítico, por lo cual su práctica estimula la actividad imaginativa
tenerla como hábito despierta los nuevos conocimientos, mejorando el lenguaje, la expresión, el razonamiento y sobre todo el vocabulario, ¿no? Para aprender mejores formas de expresión. Ok, gracias. Cuarta pregunta. ¿Es importante tener comprensión lectora para formar un pensamiento crítico? Sí, por supuesto. Es muy importante porque para poder interpretar correctamente un texto, una lectura, se necesita primero comprender su contenido, ¿no? De lo contrario, no será posible poder reconocer su propósito o significado. La comprensión lectora es fundamental porque una de sus funciones es dar origen al pensamiento crítico. Bien, última pregunta. Desde su punto de vista, ¿ustedes creen que la filosofía cumpliría un rol fundamental en la formación de un alumno de educación básica? ¿Por qué? La respuesta sería que sí. Si pensamos un poco, etimológicamente la palabra filosofía es amor a la sabiduría y el porqué de las causas. Sí, es bueno que durante ese tiempo de formación básica, donde ellos van a recibir información, que se pregunten y filosofen, ¿qué es esto que estoy recibiendo? ¿Por qué se da de esta manera? ¿Por qué sucedió de esta manera? ¿Qué hubiese pasado si de repente aquel punto de la historia hubiese cambiado? O sea, lo importante aquí es que los niños aprendan más que todo a tener el hábito de preguntarse constantemente qué es lo que estoy recibiendo, con la intención de que ellos busquen más respuestas. Asimismo, también estarían estimulando el pensamiento crítico. Muchas gracias, compañeros, por compartir sus respuestas con el público y agradecerle también a nuestro magíster por su atención prestada. Quisiera invitarlo a compartir una opinión acerca del tema. Buenas tardes. Primero, muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que es un tema, me parece un tema vital, un tema de real importancia en lo que representa pues, la formación del pensamiento crítico. Para comenzar, quisiera decir un par de cosas importantes, ¿no? El tema de la lectura es fundamental, ¿no? Y a veces lo entendemos como algo que es intrínseco a nuestra naturaleza. Pero si nos ponemos a pensar, el ser humano, como tal, aprendió a leer hace solo 6.000 años. Hace 6.000 años el hombre no sabía leer, o no tenía la capacidad de leer. Entonces, ¿qué hizo? Utilizó el cerebro, partes del cerebro que estaban destinados para el reconocimiento de rostro, para poder decodificar los textos y poder tener la capacidad de leer, ¿no? ¿Esto qué originó? Originó que se generaran una serie de circuitos neuronales que hicieron que el cerebro estuviera mucho más desarrollado, que fuera un cerebro mucho más equipado. Esto es fundamental entenderlo, o sea, la lectura es primordial para el desarrollo neuronal y la asociación, las conexiones neuronales que se forman en el cerebro y que hacen que nuestro cerebro, valga la redundancia, sea mucho mejor. Esto es un primer punto que me parece importante citar, ¿no? Ahora, el pensamiento crítico. Ustedes habrán escuchado hablar de PISA y esta prueba internacional que se toma pues, a los países que forman parte de la OCDE y en los cuales siempre salimos en los últimos lugares. Y nosotros siempre salimos en los últimos lugares, ¿por qué? En el caso de la lectura, porque siempre nuestro nivel de comprensión de lectura se queda en el nivel literal. Ustedes deben haber escuchado también los niveles de comprensión lectora, ¿no? Hay 3 niveles fundamentales: el literal, el inferencial y el crítico. Es como un triángulo, una gran escalera en donde el primer piso es el nivel literal, el segundo piso es el nivel inferencial y el tercer piso es el nivel crítico valorativo, que tiene que ver precisamente con el pensamiento crítico. Los estudiantes en general se quedan en el nivel literal, que significa que nosotros comprendemos básicamente lo que leemos. Es decir, si dice, pues, la Caperucita tenía un gorro azul, le preguntamos al chico, ¿de qué color era el gorro de la Caperucita? Azul. Es literal, es la información que está en el texto. Apenas tenemos un desarrollo del inferencial, que sería, por ejemplo, ¿por qué crees que lleva la Caperucita el gorro azul? Que sería una inferencia que debemos hacer a partir de la información que tenemos en el texto. Y al nivel crítico prácticamente no llegamos. Cuando el nivel crítico implica, pues, a partir de la lectura, hacer un procesamiento de la información, una evaluación de la información, contextualizar la información. La lectura finalmente nos sirve no por el acto mismo de leer, sino porque nos prepara para poder enfrentar diferentes problemas que se nos presentan en el día a día.
Este ejemplo de la lectura como una máquina, o haciendo el símil con la preparación que reciben los pilotos de avión. Cuando un piloto va a manejar un avión, o va a aprender a manejar un avión, no le entregan un avión de frente, sino primero pasa por una serie de máquinas que simulan los vuelos. La lectura es algo parecido, ¿no? La lectura te invita a simular ciertas acciones, ponerte en la vida de otros, contextualizar diferentes realidades para poder precisamente estar preparado y tener la información necesaria que te permita deliberar entre diferentes aspectos cuando enfrentas X problemas. Entonces, en ese aspecto, el desarrollo del pensamiento crítico es fundamental a partir de la lectura, ¿no? Nos permite tener la información y a partir de ello poder sacar conclusiones, deliberar y tomar una decisión en base precisamente a esa capacidad que debemos tener para evaluar si es correcto o no es correcto. En ese sentido es fundamental la lectura. La lectura precisamente no de textos fáciles, no de textos que sea o que pertenezcan al campo de lo que puede denominarse su literatura, sino buenos libros, ¿no? Por ahí mencionaron a Roald Dahl. Roald Dahl es un escritor de literatura infantil muy, muy famoso, ¿no? Seguramente también habrán escuchado ustedes de Matilda, La fábrica de chocolates. Entonces, ese tipo de lecturas es muy cuestionadora, ¿no? Te termina cuestionando y uno siempre después de leer tiene que preguntarse, a partir de ese ejemplo, por ejemplo, sencillo que hacían con el tema, el cuento del lobo, ¿no? El cuento de los 3 cerditos y el lobo. Hacerse preguntas que permitan no solamente quedarse en la parte superficial del texto, sino ahondar más precisamente para tener una opinión propia y poder generar el desarrollo del pensamiento crítico. Gracias. Muchas gracias, Magíster, por compartir con nosotros sus conocimientos. Muchas gracias, un honor. Brevemente, mi compañera les pasará el link de satisfacción, donde les pediría, por favor, se puedan registrar. Usted también, Magíster, si no fuera mucha molestia. Bien, agradecer a todos el público que estuvo presente para escuchar nuestro webinar, al magíster invitado, también por ser parte de esta experiencia nueva para nosotros como estudiantes, para poder aprender un poquito más acerca del tema tratado en el aula virtual. Bien, siendo la hora determinada, damos como finalizada lo que es el webinar, sin antes mencionar, cuando aprendes a leer, aprendes a pensar, y cuando aprendes a pensar, serás completamente libre. Frederick Douglass. Muchas gracias con todos, que tengan muy buena noche.